A lo largo de la historia han ocurrido eventos tan precisos, tan misteriosamente similares, que resulta difícil creer que fueron simples coincidencias. ¿Y si el pasado se repite más de lo que imaginamos? ¿Y si hay patrones ocultos que conectan hechos separados por siglos? Bienvenidos a lo nunca contado. Hoy vas a descubrir 10 coincidencias históricas tan increíbles, tan detalladas, que parecerán sacadas de una novela, pero son absolutamente reales. Lincoln y Kennedy, vidas en espejo. Cuando hablamos de coincidencias históricas, hay una que ha fascinado, inquietado y desconcertado a millones durante décadas. La vida y muerte de Abraham Lincoln y John F. Kennedy parecen tan perfectamente paralelas que algunos han llegado a pensar que el destino escribió su historia 2 veces, con 100 años de diferencia. Aquí no hablamos de una coincidencia suelta, hablamos de una lista extensa de detalles idénticos, cronológicamente alineados, que escapan cualquier explicación lógica. Un siglo exacto, Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1860. John F. Kennedy fue elegido presidente exactamente 100 años después, en 1960. Ambos fueron asesinados un viernes. Ambos recibieron disparos en la cabeza. Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford. Kennedy fue asesinado en un automóvil Lincoln, fabricado por Ford. A Lincoln lo sucedió Andrew Johnson, nacido en 1808. A Kennedy lo sucedió Lyndon B. Johnson, nacido exactamente 100 años después, en 1908. Ambos Johnson tenían carreras políticas similares, ambos eran sureños, y ambos asumieron el poder en momentos de profunda crisis nacional. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy. Kennedy tenía un secretario de apellido Lincoln. Ambos secretarios, según la leyenda popular, le advirtieron a sus presidentes que no viajaran el día que fueron asesinados. El asesino de Lincoln fue John Wilkes Booth. El asesino de Kennedy fue Lee Harvey Oswald. Ambos nombres tienen 15 letras. Ambos asesinos fueron asesinados antes de ser juzgados. Lincoln nació en una pequeña cabaña en Kentucky. Kennedy nació en una mansión en Massachusetts. Pero ambos fueron conocidos por su habilidad para unir al país y por sus discursos profundamente humanistas. Ambos presidentes estaban enfocados en los derechos civiles. Lincoln lideró la abolición de la esclavitud. Kennedy impulsó leyes fundamentales contra la segregación racial. Ambos murieron antes de ver plenamente implementadas sus reformas. Cuando estas coincidencias se ponen una junto a otra, se siente como si alguien hubiese presionado copiar y pegar en la historia, ajustando solo los nombres, las fechas y los detalles que harían que esta historia se repita, pero disfrazada. ¿Estamos ante una simple cadena de coincidencias? ¿O es posible que el tiempo, como muchos creen, tenga ciclos ocultos, patrones que repiten lo esencial mientras cambian lo superficial? Incluso hoy, esta serie de hechos sigue siendo uno de los mayores enigmas históricos sin explicación concreta, y cada vez que se menciona, despierta la misma pregunta: ¿fue todo coincidencia o fue el eco del mismo destino sonando 2 veces? 2. El Titanic y la novela que lo predijo 14 años antes. Imagina escribir una historia de ficción y que 14 años después esa historia ocurra con precisión escalofriante en la vida real. Eso fue exactamente lo que sucedió con el escritor estadounidense Morgan Robertson, autor de la novela Futilidad o El naufragio del Titán, publicada en 1898. En su historia, Robertson describe un gigantesco transatlántico, el más grande jamás construido, considerado insumergible por sus creadores. Un barco lujoso, de última generación, que zarpa desde Inglaterra hacia Nueva York, y que en su viaje inaugural choca con un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde. Lo impactante no es solo la similitud en la trama, lo aterrador son los detalles, nombres casi idénticos. El barco ficticio de la novela se llamaba Titan. El barco real que se hundió 14 años después fue el Titanic. Ambos nombres transmitían fortaleza, grandeza, y ambos terminaron en tragedia. El Titan de la novela era descrito como el transatlántico más grande jamás construido. Medía 800 metros de largo. Tenía 3 hélices. Llevaba a bordo a miles de pasajeros, en su mayoría ricos e importantes. Viajaba a gran velocidad para romper récords. El Titanic real, en 1912, fue también el barco más grande de su tiempo. Tenía 3 hélices. Medía casi exactamente lo mismo. Llevaba a bordo a más de 2.200 pasajeros, incluyendo miembros de la élite social. Viajaba a gran velocidad por el Atlántico Norte en su viaje inaugural. El Titan, según la novela,
choca contra un iceberg en abril en el Atlántico Norte y se hunde. El Titanic real chocó contra un iceberg la noche del 14 al 15 de abril de 1912 en la misma región del océano y se hundió. En la novela, una de las causas de la tragedia es que el Titan no llevaba suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. En la vida real, el Titanic tampoco los tenía. Más de 1,500 personas murieron por falta de espacio en los botes. ¿Coincidencia, visión o profecía? Morgan Robertson nunca afirmó ser profeta. De hecho, dijo que su novela se basó en el conocimiento naval de la época, sumado a su imaginación. Pero lo que escribió se cumplió con una precisión tan inquietante que muchos creen que su obra fue algo más que ficción. Después del hundimiento real, Futility fue reeditada bajo el título El naufragio del Titan, la novela que predijo el Titanic. Incluso hoy se estudia en universidades, foros de escritores y círculos conspirativos como un caso único en la historia literaria, una historia que nos recuerda algo profundo. A veces, la ficción se adelanta a la realidad y otras veces, la realidad parece esforzarse por alcanzar a la ficción. ¿Fue simplemente una imaginación muy informada? ¿O hay fuerzas más grandes escribiendo en paralelo con el tiempo, en las páginas de quienes no saben lo que están revelando? 3. Violet Jessop, la mujer que desafió a la muerte 3 veces. Hay personas que parecen estar destinadas a sobrevivir, y luego está Violet Constance Jessop, una mujer cuya historia parece escrita por el destino, o desafiándolo directamente. Violet no fue una aventurera, ni una espía, ni una figura pública. Era una azafata y enfermera, nacida en Argentina en 1887, de padres irlandeses, que más adelante se mudaría a Inglaterra para buscar oportunidades laborales en el mar. Jamás imaginó que su vida quedaría marcada por 3 de los peores desastres marítimos del siglo XX. 1911, Violet trabajaba como azafata a bordo del RMS Olympic, el transatlántico más grande del mundo en ese momento, y barco hermano del futuro Titanic. En septiembre de 1911, el Olympic colisionó con un buque de guerra británico, el HMS Hawke. El impacto fue severo, abriendo un enorme agujero en el casco del Olympic. El barco, sin embargo, logró regresar a puerto sin hundirse. Violet sobrevivió, pero no era más que el primer aviso. Un año más tarde, Violet fue asignada al viaje inaugural del nuevo coloso del mar, el RMS Titanic. La noche del 15 de abril de 1912, mientras servía a bordo, el Titanic chocó con un iceberg. En medio del caos, Violet ayudó a evacuar a mujeres y niños, logró subir a un bote salvavidas y fue rescatada por el RMS Carpathia al amanecer. Había sobrevivido a una tragedia que mató a más de 1,500 personas, y aunque muchos hubieran dejado el mar después de eso, ella no. Durante la Primera Guerra Mundial, Violet se ofreció como enfermera voluntaria y fue destinada al HMHS Britannic, otro barco de la misma clase del Titanic, ahora convertido en hospital flotante. El 21 de noviembre de 1916, mientras navegaba por el mar Egeo, el Britannic explotó por una mina submarina. El barco se hundió en menos de 1 hora. Violet no solo sobrevivió nuevamente, sino que saltó al mar, fue succionada por una hélice giratoria y sufrió una fractura en el cráneo. Aún así, vivió para contarlo. Una vida rodeada de misterio y resistencia. Después de su tercera experiencia con la muerte en el mar, Violet continuó trabajando como azafata en barcos durante décadas. Nunca buscó fama, nunca escribió un libro, pero sus memorias, descubiertas después de su muerte, revelaron el alcance completo de su historia. Años más tarde, bromeaba diciendo que siempre llevaba su cepillo de dientes en el bolsillo, por si acaso. Una pregunta que aún queda en el aire: ¿cómo es posible que una misma mujer estuviera presente en los 3 naufragios más famosos de la historia moderna y sobreviviera a todos? ¿Fue suerte, destino o una voluntad de vivir que desafió a las probabilidades más imposibles? Sea como sea, Violet Jessop pasó a la historia como la mujer inundible, una testigo viva de las tragedias del océano y una figura silenciosa de resistencia, fuerza y misterio. 4. 2 niños, un taxi, una misma historia. Entre todas las coincidencias que la historia nos ha dejado, pocas son tan inquietantes y aparentemente imposibles como la que ocurrió en las Islas Bermudas a mediados de la década de 1970. Una historia que parece un error del tiempo, una repetición que desafía la lógica y que sigue sin explicación clara hasta el día de hoy. 20 de marzo de 1975. Un joven llamado Erskine Lawrence Evin, de tan solo 17 años, iba en bicicleta por una carretera de
Hamilton, capital de las Bermudas. En un giro trágico, fue atropellado por un taxi que lo impactó de forma fatal. El conductor del taxi era un residente local que circulaba con un pasajero extranjero a bordo. Fue un accidente lamentable, pero sin nada inusual, hasta un año después. 20 de marzo de 1976. Exactamente un año después, en la misma fecha, por la misma carretera, otro joven también llamado Erskine Lawrence Evin, de 17 años, también montaba una bicicleta y fue atropellado por el mismo taxi, conducido por el mismo conductor y con el mismo pasajero a bordo. Sí, leíste bien, mismo nombre, misma edad, misma actividad, misma calle, misma fecha, mismo taxi, mismo conductor, mismo pasajero. Una posibilidad en 1.000 millones. Los registros policiales y los informes periodísticos de la época confirman que ambos jóvenes eran hermanos. Uno había muerto en 1975, el otro en 1976, de la misma manera exacta. Los padres, devastados, no solo enfrentaron el dolor de perder a dos hijos, sino la angustia de ver repetido un destino trágico con precisión sobrenatural. Las probabilidades de que algo así ocurra son astronómicamente bajas, tanto que los expertos en estadísticas no han podido dar una explicación razonable. Algunos han intentado relacionarlo con fallos en el registro de nombres, coincidencias familiares o errores humanos, pero los documentos oficiales confirman los datos con exactitud. Un bucle en el destino. Esta coincidencia ha sido objeto de debates en libros, foros y documentales sobre lo inexplicable. Algunos creen que fue un caso extraordinario de destino duplicado. Otros sugieren una repetición kármica y unos pocos afirman que fue una interferencia del tiempo, como si el universo se hubiera resbalado por un instante y repitiera la escena. Sea como sea, lo cierto es que dos vidas se apagaron con el mismo patrón y que esta historia sigue dejando una pregunta abierta que nadie puede responder. ¿Hasta qué punto el azar puede imitar al guión del destino? 5. Las sombras que el tiempo no borró. Hiroshima, 1945. En la madrugada del 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima comenzó como cualquier otro día, hasta que a las 8:15 de la mañana, una nueva arma, nunca antes usada contra humanos, fue lanzada desde un bombardero estadounidense llamado Enola Gay. Su nombre, Little Boy, una bomba atómica, una explosión que transformaría el mundo y detendría el tiempo en la ciudad. Una explosión que marcó la historia y la piedra. La bomba explotó a unos 600 metros sobre el suelo. La temperatura en el punto cero superó los 4.000 grados Celsius. En un instante, edificios se desintegraron, miles de personas murieron al instante y otras dejaron una marca que nadie ha podido borrar hasta hoy. No estamos hablando de cenizas, no de restos materiales, sino de algo más inquietante, sus sombras, las sombras humanas de Hiroshima. En diversos puntos de la ciudad, especialmente cerca del epicentro, se encontraron siluetas humanas impresas sobre escaleras, muros y aceras, sombras en posición de estar sentados, caminando, incluso levantando las manos para cubrirse del flash cegador. ¿Cómo es posible? El calor y la radiación fueron tan extremos que las personas más cercanas al epicentro se evaporaron en fracciones de segundo, dejando su silueta marcada sobre las superficies detrás de ellas. El material alrededor se blanqueó por la explosión de luz, pero donde el cuerpo estaba, la luz fue bloqueada, y así su sombra quedó grabada como una huella térmica. Una de las más famosas es la sombra del hombre en las escaleras, todavía visible hoy en los escalones del Banco Sumitomo. Otra, la de un ciclista que jamás terminó su recorrido, y otra más, de una persona aparentemente sentada, con los brazos apoyados, como esperando que todo volviera a la normalidad. Estas siluetas no son solo efectos físicos de una catástrofe, son, en muchos sentidos, los fantasmas impresos de un instante detenido para siempre. La última acción de una vida, esperar, sentarse, caminar, quedó inmortalizada en piedra, como una fotografía sin cámara, como una advertencia silenciosa. Y es que el ser humano jamás había dejado su sombra de esa manera, ni antes ni después. ¿Qué nos dicen esas sombras hoy? Permanecen allí, visibles para quien se atreve a mirar. No tienen rostro, no tienen voz, pero su presencia habla de un mundo que cambió en un segundo. Para algunos son recordatorios de la fragilidad humana, para otros son símbolos del horror atómico, y para quienes las ven por primera vez son una coincidencia escalofriante, el instante exacto de la muerte, grabado por la luz misma, un fenómeno que no estaba planeado, que nadie buscó, pero que aún hoy nos obliga a detenernos y mirar lo que el tiempo no se atrevió a borrar. 6. Hitler y Napoleón. Dos vidas, un mismo destino con un siglo de diferencia.
La historia ha visto ascensos meteóricos al poder y caídas igual de brutales, pero nunca ha registrado dos vidas tan paralelas, tan profundamente similares en su estructura como las de Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler, separados por más de un siglo, uno francés y el otro alemán, uno emperador y el otro dictador. Y aún así, sus historias siguen una línea tan exacta que parece una repetición premeditada del destino. Una diferencia de exactamente 129 años. Veamos algunas fechas clave. Napoleón nació en 1769. Hitler nació en 1889, exactamente 129 años después. Napoleón llegó al poder en 1804. Hitler llegó al poder en 1933. Otra vez, 129 años después. Napoleón invadió Rusia en 1812. Hitler invadió Rusia en 1941. Una vez más, 129 años exactos. Esta secuencia numérica no es una coincidencia común. Es un patrón tan preciso que ha fascinado a historiadores, numerólogos y teóricos durante décadas. Ambos se autoproclamaron salvadores de sus naciones. Napoleón se presentó como el restaurador del orden tras la Revolución Francesa. Hitler se vendió como el salvador de Alemania tras la humillación del Tratado de Versalles. Ambos manipularon el caos nacional, usaron discursos nacionalistas y aprovecharon momentos de crisis para tomar el control total del Estado. Y lo hicieron legalmente, con el apoyo de sus pueblos. Ambos tuvieron inicios modestos y sueños absolutos. Napoleón era un joven corso, con resentimiento hacia la nobleza francesa. Hitler era un pintor frustrado, rechazado por la Academia de Arte de Viena. Ambos fueron veteranos de guerra, y ambos vieron en la política un camino para conquistar algo más que el poder, la historia. Ambos invadieron Rusia, y ese fue el principio del fin. Napoleón llevó su gran ejército a Moscú en 1812, sin calcular el poder del invierno ruso. El resultado, una retirada catastrófica, pérdidas masivas. 129 años después, Hitler repitió el error exactamente. Invadió la Unión Soviética en 1941 durante la Operación Barbarroja. Y de nuevo, el invierno, el tamaño del territorio y la resistencia rusa destruyeron sus ambiciones. Ambos perdieron la guerra en Rusia. Ambos comenzaron su caída tras subestimar el mismo enemigo. Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, regresó, pero finalmente fue derrotado en Waterloo y enviado a Santa Helena, donde murió en soledad. Hitler se encerró en su búnker, rodeado de traición, derrotado, abandonado por muchos de sus oficiales. Ambos murieron lejos del campo de batalla. Ambos fueron reducidos al silencio tras ser considerados invencibles. ¿Coincidencia o patrón repetido? La repetición temporal, geográfica y simbólica de estas dos vidas ha llevado a muchos a preguntarse, ¿la historia se repite realmente? ¿O simplemente se disfraza con nuevos nombres y nuevas banderas? ¿Hay algo cíclico en el poder, en la arrogancia y en la caída? Hitler y Napoleón nos dejaron una lección inquietante. El poder absoluto, guiado por la ambición desmedida, sigue un mismo guión y siempre termina igual. 7. El pasaporte que sobrevivió a la caída de las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, ejecutado por miembros de Al-Qaeda, dejó casi 3.000 muertos, miles de heridos y un mundo que cambió para siempre. Y en medio de la tragedia, entre toneladas de acero retorcido, escombros humeantes y fuego, apareció un objeto que aún hoy genera más preguntas que respuestas. A las pocas horas de que el vuelo American Airlines 11 impactara la Torre Norte, un agente del FBI encontró en la calle un pasaporte ligeramente chamuscado, pero milagrosamente entero y legible. El pasaporte pertenecía a Satam al-Sukami, uno de los supuestos secuestradores del vuelo. Según los informes, el documento fue hallado intacto a varias cuadras del lugar del impacto. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que un pasaporte de papel sobreviva a una explosión de combustible de avión, una bola de fuego, el colapso de una torre de más de 400 metros y aún así llegue hasta el suelo, entero? Según versiones oficiales, el pasaporte habría salido despedido del avión justo antes del impacto, en medio de la fragmentación del fuselaje, y habría flotado hasta el suelo antes de que el fuego consumiera el área. Pero los escépticos no tardaron en señalar lo absurdo de la situación. El avión impactó a más de 700 kilómetros por hora. Las temperaturas del fuego alcanzaron los 1000 grados Celsius. Prácticamente todo fue pulverizado o fundido en segundos, y sin embargo, ese documento apareció como evidencia
diferencia clave. Muchos se preguntaron si el hallazgo fue demasiado conveniente, una coincidencia útil o una prueba plantada. La aparición del pasaporte fue utilizada rápidamente para vincular directamente a los secuestradores con Al-Qaeda, ayudó a construir la narrativa oficial en tiempo récord y contribuyó a generar la presión internacional que desencadenó la guerra contra el terror y la posterior invasión a Afganistán. Pero entre teóricos de la conspiración, investigadores independientes e incluso ciudadanos comunes, el hallazgo dejó una sensación incómoda. ¿Y si esa evidencia fue puesta allí? ¿Y si algo o alguien necesitaba justificar una historia más grande? ¿O fue realmente una casualidad tan improbable que termina pareciendo imposible? Lo que quedó, a más de 20 años de los atentados, la historia del pasaporte de al-Suqami sigue flotando, como el propio documento lo hizo, sobre un mar de incertidumbre, un objeto de papel más resistente que acero, más visible que los cientos de cajas negras y fragmentos que jamás se recuperaron. Una pieza diminuta en una tragedia gigantesca, pero quizás la pieza que más nos hace dudar. 9. El hombre que fue golpeado 2 veces por el mismo bebé, y ambos sobrevivieron. Hay coincidencias que hacen temblar las leyes de la estadística, otras que desafían la lógica por completo. Y luego está esta historia, la de un hombre que fue golpeado por el mismo bebé que cayó 2 veces desde un edificio, y sobrevivieron ambos, las 2 veces. Aunque parezca una escena sacada de una comedia imposible, está documentada en registros oficiales de la ciudad de Detroit, Estados Unidos, y fue reportada por medios locales en los años 30. Joseph Figlock, un barrendero municipal, se encontraba trabajando en una calle céntrica de Detroit. Mientras empujaba su escoba, un bebé cayó desde la ventana de un 4º piso directamente encima de él. El niño, que había escapado del cuidado de su madre por un instante, se deslizó por la ventana abierta y cayó. Joseph, sin saberlo, estaba justo debajo. El impacto fue amortiguado por el cuerpo del barrendero. Ambos resultaron heridos, pero sobrevivieron sin consecuencias graves. Fue noticia en la ciudad, una historia increíble de suerte milagrosa, de estar en el lugar justo en el momento preciso, pero nadie imaginó que volvería a ocurrir. Un año después, en la misma calle, frente al mismo edificio, Joseph Figlock limpiaba nuevamente la acera, y en un momento que parece obra de un error en la Matrix, el mismo niño cayó otra vez desde la misma ventana, y volvió a aterrizar sobre Joseph. Ambos, nuevamente, sobrevivieron. La madre, incrédula, explicó que el niño se encontraba jugando en la misma habitación. De alguna forma, había logrado acercarse a la ventana y caer exactamente igual que el año anterior. Una coincidencia que raya en lo imposible. Considera por un segundo las variables que se tendrían que alinear para que algo así ocurra. El mismo niño, el mismo lugar, el mismo punto exacto de impacto, el mismo hombre, en el mismo turno de limpieza. Ambos sobreviven 2 veces. Estadísticamente, las probabilidades de que esto ocurra son más bajas que ganar la lotería 2 veces en días consecutivos. Y, sin embargo, ¿fue una increíble coincidencia? ¿Destino? ¿Un ángel disfrazado de barrendero? ¿O simplemente el universo riéndose con una anécdota que parecería un chiste si no fuera tan real? Joseph Figlock, el hombre que atrapó al mismo bebé 2 veces, pasó a la historia como una figura casi mítica, un hombre ordinario con una historia extraordinaria. No fue héroe por voluntad, pero fue héroe por estar ahí 2 veces. A veces la historia no se repite, se refleja, se anticipa, se susurra en los detalles. Estas coincidencias no son ficción, están documentadas, son reales, y nos hacen pensar que quizás, en medio del caos aparente, hay patrones ocultos esperando ser descubiertos. ¿Cuál de estas coincidencias te dejó sin palabras? Déjalo en los comentarios, suscríbete y comparte este video con alguien que aún cree que la historia es solo una serie de hechos sueltos. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.